la reproducción vegetativa y la reproducción, las pestes y principales plagas, que fue el módulo anterior. Esto lo hizo interesante, hubo mucha actividad y hoy ya nos toca, ingresando muy prontamente en el invierno, nos toca hablar de podas. Recuerdo también que el próximo mes de julio no vamos a tener clase, o sea, hacemos un receso hasta agosto, en el que vamos a ver jardines acuáticos. O sea, un poco el título que le dimos a este módulo es Hagamos un jardín con agua. Va a estar a cargo de Patricia Jajey, así que va a ser un enorme placer continuar en agosto con todas. Entonces, ahora sí, las dejo con Maries para que inicie su disertación. Bueno, Maries. bienvenidas a todas. Es un placer estar con ustedes y compartir algo de lo que sé. Siempre van a quedar temas pendientes. El tema de poda es muy amplio. Hay mucho para hacer. Vamos a empezar con por qué y para qué podamos. Podamos, no siempre hace falta podar, pero ¿para qué podamos? ¿Querés que Podamos. empiece a compartir? Perdóname. Sí, por favor. Ok. Yo puedo hablar mucho de poda, pero con la tecnología no me llevo muy bien. Bueno, esperemos que nos salga bien. Ahí vamos. En toda época hay algo. Está saliendo una música, Estela. Otoño. Ahora Acá sí habla. vamos. Claro, ¿por qué podamos? Y tenemos que hacerlo. Si una planta, sobre todo los árboles, hablemos de los árboles principalmente, si el árbol ha sido bien seleccionado, está sano, implantado en el lugar correcto, no necesitamos podarlo. Estoy hablando de árboles como un liquidámbar, los quercus, los lapachos, los eucaliptus. No es imprescindible podarlos. Solo si necesitamos o porque una rama se enfermó o porque una rama está tocando un techo, pero si está puesto en el medio y está perfecto, no son plantas que sea indispensable podarlas. Es una creencia y mucha gente dice, no, pero lo tenés que podar. No, si tenés el lugar no lo toques, que él te va a demostrar toda su belleza y lo vamos a disfrutar a full. Pero sí, hay cosas que tenemos que podar. Podamos para limpiar, principalmente, sacando ramas enfermas, para dar forma, en el caso de los arbustos, para sanear si tenemos brotes enfermos, como en los cítricos, que el bicho minador toma todas las puntas y las hace rulito y tenemos que sacárselas y quemarlas para que no prosperen y no sigan infectando la planta. Podamos para incentivar la floración, para incentivar la fructificación. Para eso sí podamos. Y hacemos podas para rejuvenecer. Cuando una planta ha crecido y ya tiene unos cuantos años, a veces empieza a decaer con hojitas más chicas, se empiezan a pelar las ramas. Entonces podemos hacer una poda de rejuvenecimiento, que después se las voy a explicar. Lo que tenemos que hacer es salir al jardín en cualquier época del año, mirar. Las plantas nos hablan, les puedo asegurar que sí.
Yo les puedo asegurar, yo voy caminando y veo una planta y de repente, pero es que me sale del alma, ¿qué te está pasando? Porque le veo algo que no es natural de ella. Entonces, cuando salimos al jardín, las miramos con mucho cariño a todas. Yo no digo que salgamos con la tijera, que salgamos a trabajar. Salimos a disfrutar de nuestro jardín, pero miremoslo con amor, que el jardín nos va a decir qué está necesitando. Si está necesitando algún nutriente, si necesita que podemos algo, si necesita que fumiguemos algo. Eso para mí es lo más importante. Ahora, antes de empezar con cómo nos preparamos para podar y hablar un poco más de las herramientas, Estela va a pasar unos videitos. Bueno, ahí vamos con los videitos entonces. Este es un señor, no somos parientes, pero se da que tenemos el mismo apellido. Y ahí lo vemos. Sí. Se te pasó la época de poda, no importa, tenés que podar, porque si no vas a generar más daño que beneficio. Podalo después, no importa. Esta, por ejemplo, es una rama que necesita poda, porque esta rama ya está cargando fruto. Y cuando cargue fruto, se va a abrir hacia abajo y te va a abrir la rama. Esta misma también, que es de crecimiento negativo, ya tiene frutitos y se va a abrir hacia abajo. Tenés que cortarla. ¿Dónde cortarla? Primero, elegí una muy buena tijera que tenga buen filo, que tenga una salida de savia como esta. Las Steel tienen esta particularidad. Se queda la savia acá abajo y permite el corte y que no se empaste. Una vez que elegiste una buena tijera, también fíjate en el lomo de la tijera que sea lo más ancho y que tenga muy buen filo. Elegí el punto de corte, acá prácticamente está marcado el punto de corte. Si la tijera es buena, mira el corte limpio que podés hacer. El damasco siempre es duro, fíjense, pero cuando la tijera es buena, hace un muy buen corte. Necesitas algo más grande, tenés los podones. Estos podones, haciendo muy poquita fuerza, vos podés lograr hacer los cortes correctos, ¿no? Y los vas haciendo a medida que vas necesitando. Acá tenés un punto donde te puede indicar dónde hacer el corte. Vos ves que acá hay una arruga entre las dos ramas. Sacas una línea recta, y por esa línea recta, entre la arruga y la línea que vos sacaste imaginaria, haces una T. Ese es el mejor punto de corte para que cicatrice el día de mañana. Bien, esto iba a ser una contribución que iba a hacer con nosotros Steel. Se los comento porque aparece inclusive muy reiterado el nombre de la herramienta. Y Steel Estela, iba con... ¿Cómo? después que termines vos de decir eso, antes de que pases el otro, quiero hacer un comentario. Ok, iba a colaborar con nosotros y nos autorizó porque hoy tienen que presentarse en una exposición agrícola-ganadera. Entonces, nos dio la autorización para pasar estos videos. Pero ya vamos a hacer cosas grandes acá, Maries, Steel y el Garden. Ya lo van a ver el año que viene. Bueno, ya hay tiempo. Sí, Maries. No, yo quería decir que, como digo yo, vos tenés que saber qué querés para hacer la poda. Él está eliminando las ramas curvas de fructificación porque posiblemente para él es de producción el árbol, pero cuando Claro. nosotros tenemos en el jardín y queremos cosechar, esas ramas curvas que van hacia abajo nos dan accesibilidad a la fruta. Siempre y cuando no fueran a llegar al suelo, está bueno. Hubo una época en que yo curvaba las ramas de los ciruelos, ahora no, porque tienen un porte que ya no necesitan que le haga eso, le colgaba plomadas de pesca para que cuando eran tiernas se curvaran y después me dieran la fruta al alcance de la mano y fructificaran más, porque en las curvas fructifican más. Con Claro que respecto sí. a cómo corta la rama, la explicación está genial. Me pareció que era un video, bueno, con toda la salvedad, no fue hecho para nosotros, pero un video que era imperdible No, justamente por esa...
esa precisión que da para encontrar el lugar en donde Punto hacer el justo. corte. Es genial, está Sí. perfecto. Sí. Bueno, vemos el otro. Así ya te damos la vía libre. Bien, bien, bien. Entonces, no, es el siguiente. ¿Cómo se te pasó la época? Ahora sí. Para lograr que las plantas estén más frondosas y no sean una liana larga, lo que tienes que hacer es podar. Dos de las tijeras más comunes son estas, la Bypass y la tipo Yunque. Si te vas a comprar una, te recomiendo estas, que son las Bypass. Son las más prácticas para la mayoría de las situaciones. Y si tenés plantas un poquito más leñosas y tenés que partir ramas muertas, este tipo de agarre te va a servir mejor, que es la tipo Yunque. La planta puede ir creciendo en general de forma apical, que es la yema esta que va haciendo para arriba, y las yemas axilares, que son estas de acá. Voy a ubicar arriba, ven que acá el patrón viene 1, se abren 2, 1, se abren 2 y así. Si yo corto por acá, ahora activé estas dos, lo cual de una rama se van a hacer 2. Y si después más adelante lo vuelvo a hacer, de esas 2 se hacen 4 y así. Lo que sacan de las plantas se puede agarrar y poner en agua para hacer un esquema. Elijan buenas tijeras, estas de Stihl hechas en Alemania, tipo Bypass, creo que es la que más les conviene para arrancar y hacer esto. Y como dice el dicho, seamos felices mientras podamos. Bueno, un tesoro. Y la verdad que sí. Bien, seguimos nosotras entonces, Maries. Sí, sí, sí. Ok, ahí va. Como les dije, bueno, cuando nos decidimos y vamos a podar, primero, preparamos las herramientas de acuerdo a lo que vamos a podar ese día. Entonces, tenemos que tener tijeras afiladas, tenemos que tener alcohol, tenemos que tener servilletas de papel, tenemos que tener guantes, serrucho, motosierra si hace falta. Todo eso, preparamos lo que vamos a necesitar. Motosierra si vamos a necesitarlo, pero si solamente vamos a podar algo que lo podemos hacer con tijera y tijerón para las ramas más gordas, preparamos tijera, tijerón, el alcohol y los guantes, que si bien yo no soy muy fanática de los guantes, nos defienden bastante las manos. Ahora vamos con las podas de otoño. ¿Qué podamos en otoño? En otoño limpiamos lo que haya crecido en exceso en el verano, hacemos poda de acortamiento, sobre todo en las rosas. Después, en el invierno, hacemos podas de formación, de floración y fructificación. Y de rejuvenecimiento, que, salvo que sean plantas sensibles a la helada, lo vamos a hacer en invierno. Algo que quería decirles es, el país es tan grande y tenemos tantos climas y tenemos tantos sustratos distintos que cada una sabrá reconocer en qué época es la mejor para su zona. Yo estoy en Buenos Aires, entonces cuando hablo de cuándo lo hago, es para Buenos Aires, pero no es lo mismo en Bariloche, no es lo mismo en Villa Langostura, no es lo mismo en Salta, en Jujuy, en Córdoba, en Catamarca, en Mendoza. Cada uno sabe en qué momento es el momento mejor para hacerlo. En primavera podamos las proterantes, todas las que nos han maravillado en el invierno con sus flores antes de tener hojas, como por ejemplo las espiraeas o las sidonias japónicas,
todo eso lo podamos en primavera. O las que se hayan quemado con la helada, que les vamos a hacer una poda de limpieza y acortamiento después de que terminan las heladas. Y yo personalmente lo hago en una primavera avanzada, lo hago en octubre, porque siempre hay una helada tardía que viene a arruinarnos la planta. En el verano hacemos podas de mantenimiento, sacando brotes verdes. Ahora voy a mostrar, tengo acá unas muestras para mostrárselos en vivo, de qué es lo que tenemos que mirar, sobre todo en las plantas variegadas. Y en las rosales tenemos que estar atentos. A veces creemos que es un chupón y en realidad es un renuevo. Las plantas tienden a renovarse y a rejuvenecerse solas. Solo hay que aprender a mirarlas con cariño. Les voy a mostrar esto. Acá tengo una ramita de pitos. Espérame. Acá tengo una ramita de Pittosporum variegado, como verán, tiene algún pulgón, pero más allá de eso, lo que yo les quiero mostrar es esto. ¿Ven esta hoja verde? Todo lo demás es variegado. Si yo dejo esa hoja verde, lo más probable es que de acá surja una rama verde. Entonces, con la mano hago esto y se la saco. Y nos queda todo variegado. ¿Ven? Acá tengo otra rama donde en algún momento se podó. Obviamente, como hace el Pittosporum, brotan 5, 6, 8 brotes. Y fíjense, tengo uno variegado y tengo 1, 2, 3, 4, 5 verdes. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar acá en la base todo lo que es verde para que desarrollen los variegados, porque si no voy a terminar con un Pittosporum verde. Mirá. ¿Lo vieron bien? Espero sí. que sí. Sí, ay, confía en mí. Está bien. Bueno. Sí, sigo. En el otoño es eso fundamentalmente, hacer poda de limpieza y en algunas especies hacemos ya gajos. Podamos en el otoño y algunas ya en el otoño, algunas ya empiezan, se hacen gajos y ya van preparándose para enraizar. La próxima, Estelita. Bien. Fin de verano y antes de la poda, acá hacemos una poda de acortamiento, sacando las ramas y cortando, dándole forma al arbusto. De esta manera, esta rama no la voy a tocar porque todavía tiene pimpollo, pero todas las otras las voy a achicar. Se escucha bajito, así que si querés aclarar un poco más en voz alta, mejor. En este caso, lo que yo hice fue en el otoño, se darán cuenta que estoy con manga corta, la poda de limpieza de otoño. Bajé, esta es una McCartney Rose que crece de una forma espectacular. Yo tenía todo preparado para mostrarles un renuevo del rosal, pero vino una tormenta con viento y me lo arrancó de cuajo y no se los pude mostrar. Ustedes se darán cuenta que yo achiqué ese rosal y la rama que estaba llena de pimpollos, esa no se la toqué, la corté después. Porque yo les pido permiso, les digo que para que estén más lindas, pero cuando ellas están dándome su amor, no puedo cortárselo. Eso hago con todas las rosas en otoño.
Solo hice una filmación porque ya haremos en algún momento un taller que sea solamente de poda de rosas y entonces se mostrará cómo se poda cada tipo de rosa porque cada una tiene su forma. La Paso a la próxima. que sigues, sí. Sí. Que este es un renuevo del rosal que crece de una manera desmedida, pero es el rejuvenecimiento de él. Esta rama no la tenemos que despuntar, le tenemos que tener paciencia y cuando florezca, solo vamos a hacer esto. Le vamos a cortar las cabecitas con la mano así y lo vamos a dejar. Y hasta julio no lo vamos a tocar. No le hacemos poda de acortamiento a esta rama porque arruinamos la rosa. Este es el rejuvenecimiento del rosal. Bueno, les cuento. Esa rama, así se darán cuenta, mide como 3,5 metros. Ese rosal tuvo distintos traspiés y accidentes, y él solito lanzó esa rama divina que floreció en la punta, que solo le corté las cabecitas, y en el tiempo hasta ahora, en la base, me lanzó tallos laterales, o sea que él solo me está mostrando cuando acorte hasta dónde tengo que acortar. La próxima, Estela. Acá en esta foto... No, espera, ahí va. No, está bien, seguimos. Es una foto. Sí, sí, sí. En esta foto es un Evonimus d'Anjou que ha crecido siempre como quiso. Y el que me dio la cucarda en una exposición. Él crece como quiere, pero me distraje y en lugar de sacarle la hojita verde, le dejé, o sea, se me pasó, y de repente, ahí en la punta arriba, vos con el cursor lo podés marcar, Estela. Acá. Ahí va, arriba, el más alto. Ese. Se convirtió en una rama verde y revisando me di cuenta de que esa rama verde prácticamente nace en la base del arbusto. Así que esa vuela lo más al ras del tronco principal para que no se me convierta en un Evonimus verde. Eso es importantísimo, para eso tenemos que estar muy atentas, muy atentos. Cuando sale una rama, ya sea si es en la rosa y no tiene espinas, es chupón. Cuando es en un arbusto que es variegado y es verde, es un chupón. Y a eso los tenemos que sacar. Sí, por más que nos dé pena, ¿no? Porque a veces son muy vigorosos, muy interesantes. Las ramas, cuando vuelven a la especie, porque los variegados sabemos que han sido creados en algún momento, y la planta quiere volver a la especie, siempre está tratando de volver a la especie. Entonces tenemos que estar muy atentos porque si toma mucho vigor el verde, se debilita el variegado y lo perdemos. Claro. La próxima. Ahí va la próxima. Bueno, ya lo había dicho, le gané al PowerPoint. Sí, te apuraste. Me apuré, es que mi cabeza va muy rápido. Bueno, la poda de limpieza es en el otoño, es en el invierno, es en la primavera y es en el verano. Pero la de otoño es la que dije, la poda, achicar los rosales, achicar las bougambilias que también crecen y nos maravillan con sus flores, pero en algún momento tenemos que decirle, por favor, chicas, esa hasta acá, un poco menos, y achicarlas. Ok, paso. Sacar todas las ramas secas,
y lo que pueda estar enfermo, si es que encontramos que realmente hay una rama que está muy afectada de cochinillas, a veces es mejor removerla. Ah, A veces es mejor removerla. O sea, lo ideal sería que no lleguemos a tener una rama totalmente infectada. Pero si está muy, muy, muy infectada, a veces, y si se puede y no desmerece la forma de la planta, extraerla. Planta que la próxima, a ver si no me... Yo le hago una poda una vez al año para lograr lo que quiero. Acortar, que me tape, pero no hago una poda extrema. Un año corto algunas ramas y al año siguiente corto las otras. Pero no dejo pelado, siempre tapan y se va tupiendo. Y logro lo que quiero, pero con un acortamiento. Al cortar, siempre corto sobre 2 hojas, que es donde están las yemas apicales, y es donde va a ramificar. Por lo general, salvo excepciones, ramifican en 2. Entonces voy logrando un cerco, como hacia arriba. Yo lo que quería era tapar el techo del vecino, lo dejo crecer libremente y de vez en cuando acorto un poco. Bueno, como les había dicho, cuando nosotros vamos a podar, tenemos que saber qué es lo que le vamos a pedir a la planta. Vamos a decirlo así. ¿O qué queremos lograr con la planta? Que nos tape, que nos resalte, que se mantenga, que no ocupe más espacio del que está ocupando porque es el que tiene disponible, y entonces con mucha amabilidad le vamos a ir haciendo podas de acortamiento. Como yo dije en el video, que no se escucha muy fuerte, no sé por qué, yo lo que hago es entresacar las ramas. Y mantengo siempre un ancho, pero que la planta no hago un cerco cortado con tijera de cerco. A mí me gusta que las plantas parezca que están libres, aunque no las deje tan libres. Entonces, un año acorto unas ramas, otro año acorto otras, y cuando crecen no se tupe tanto, sigue teniendo aire, pero cumple su función, que en este caso es taparme del vecino. Tengo que aclarar que en la parte de abajo no logro que se cubra, porque el vecino tiene unos perros que vienen de visita, que son 4, y yo tengo 2 perras que de mi lado hacen lo suyo. Entonces, en la parte de la altura de los perros no logramos que crezca el cerco. claro. O sea, Y eso sí, para, ahí con esa eso aclaración se ve bien ahora. para, eso para aclarar esos agujeros que hay. Claro, He intentado poner plantas y no quedan, las arrancan directamente. de tu lado y del otro. Claro, de los 2 lados, ese es el tema, porque si de un lado no hubiera, podríamos poner de un lado, pero no, como es mutuo, nada. Es así como estamos. Bueno, este tipo de poda, sí, que yo le hice a la fotinia, hice la explicación, la podemos hacer en los Pittosporum, la podemos hacer en cualquier arbusto. O sea, si queremos hacerlo topiario, nada, lo hacemos redondito, puntiagudo, lo que nosotros queramos. Pero cuando lo que queremos es lograr un efecto, pero que no se convierta en un arbusto de 3 metros de diámetro, le podemos ir haciendo acortamientos alternados para lograr lo que estamos buscando. Este trabajo yo se lo hago en invierno, yo personalmente lo hago en invierno porque me encanta cuando en primavera tengo todos los brotes rojos. Pero Claro. es
un trabajo que se podría hacer en otro momento del año también, en otoño, y se podría hacer en primavera, incluso en alguna rama hasta en verano. A mí, como me gustan los brotes rojos de primavera, lo hago en invierno. Claro, ahora que sí. Entonces, cuando llega el invierno, lo que hacemos son ya podas más intensas. Hacemos podas de formación, hacemos podas de fructificación, podas de floración. Todo eso lo hacemos en invierno. Entonces nos preparamos siempre, si son plantas caducas, por favor háganlo una vez que tiraron las hojas. Disfrutemos de las hojas son bellísimas. Esos colchones de colores o no colores que nos hacen abajo y que nos abonan el pasto, no es un living, es un jardín. Disfrutemos el efecto espejo, disfrutar un árbol rojo con un colchón de hojas rojas debajo es lo más bello que hay, o de hojas amarillas. Creo que es maravilloso. No soy una fanática de barrer hojas, soy una fanática de disfrutarlas. Pero siempre que vayamos a podar, esperemos que se pelen. Este año, por como vino que tuvimos, calor, no fue un otoño que fue paulatino. Tuvimos calor, frío, y las plantas no se pelaban. Estaban con todas las hojas hermosas. Recién ahora cambiaron de color y se pelaron todo en 4 días. Exactamente, sí, así fue. No pudimos disfrutar de un otoño colorido. Sí, no No, sacamos la día, es- vino un viento y no quedó nada. Y sí, enseguida se quedó en el suelo el color, pero no en los árboles. Totalmente. Entonces, la formación. Cuando vamos a hacer una poda de formación, fundamentalmente, ¿qué le estamos pidiendo a la planta? Si es un árbol decorativo, por ejemplo, una lagertroemia, vamos a poner, porque amo las lagertroemias porque tienen un color maravilloso en primavera, otro espectacular en verano y en otoño son una belleza. Y son arbolitos, son árboles pequeños. Sabemos que los árboles se dividen de primera magnitud, que son los de más de 25 metros, los de segunda, que llegan a 15, y los de primera, los de tercera, que llegan a 5, 6, 7 metros de altura, no más. Digamos que la lagertroemia, que además tiene un tronco muy parecido a la rayán, y es bellísima su madera en el invierno, lo tenemos que mimar y lo tenemos que podar para evitar que se cierre, porque cuando se cierra lo ataca el oidio en verano. Si nos toca un verano nos toca un verano seco no pasa nada, pero si nos toca un verano húmedo, todas las hojas se llenan de oidio. Claro. Fíjate, a ver, la que viene, ¿qué es? A ver, Esta rosa, ya estás en el rosal. Bueno, son los primeros que podamos. Estoy con el rosal trepador, que el rosal trepador es el primero que se poda, porque son los primeros que podamos, para que después ramifiquen, porque son los primeros que florecen. Podas de acordamiento, más va a florecer en las ramas curvas. En las ramas curvas es donde evolucionan más las yemas. Quiero que vean que yo voy cortando en la yema, que no vaya hacia adentro, sino que vaya hacia afuera. Esta es la rama principal y
tenemos que limpiar los costados porque ahí es donde va a ser su floración más profusa. Se hace poda de acortamiento para lograr lo que queremos. Y vamos buscando las yemas y no dejamos tallos muy finitos. Los limpiamos y vamos cortando y vamos dejando la rama más limpia. Florecen más cuando las ramas están curvadas. En este lugar tienen que ir hacia arriba. Solo puedo curvarlas de costado. Y como quiero que florezca mucho, voy a cortar acá para que ramifique y me haga más flores. En esta rama que ya está consolidada y curvada, le acorto esto y entonces ahí voy a tener mucha floración. Después continúo. Muchas gracias al colaborador, Maries, al que filmó. Sí, sí, le tengo que hacer un monumento, es mi yerno. Sí. Que me tuvo toda la paciencia. Bueno, les cuento, porque me habían dicho que los videos no podían ser muy largos. Entonces era como que podaba la velocidad del rayo para que después no me dijeran que no servía. Claro. No, lo que pasa, ¿sabes qué? Disculpen todas. Lo que pasa es que si hacemos un PowerPoint con videos muy largos, se pone muy pesado y después no lo podemos compartir. Esa es un poco la explicación. Bueno, les cuento. Cuando curvan, yo tengo ahí si pones con el cursor en esta foto, hay una rama que va de costado. Donde está mi mano, ahí. ¿Ves que hay una rama que va abajo? ¿Abajo no hay otra? ¿Más abajo? Acá, ahí. Hay una rama que yo la voy a curvar del todo, que está justo sobre donde termina el guante amarillo. Acá. Esa rama yo la voy a curvar y la voy a atar a esa reja que está atrás. Cada axila me va a dar la llevas para atrás, la vas a llevar para atrás. Claro, de esas axilas me va a dar ramitas que me van a dar flores. Mirá. Los rosales trepadores, si uno los puede guiar curvos, florecen muchísimo, nos regalan muchas más flores. De todas maneras, todos los años me regala una cantidad súper agradecida a él. Bien. Bueno, seguimos. Sí, tenés otro rosal aquí. Sí. Este rosal, que yo ya lo mostré con la poda de otoño, se desarrolló así como lo ven después de la poda de otoño. Ahora les voy a hacer la poda de invierno. Y cuando ya haya limpiado la mayor parte, quiero que vean cómo él rejuveneció y lanzó una rama impresionante que no le voy a cortar ahora, todavía. Ahora. Les explico por qué, ahora después hay una foto del rosal podado, por qué no corté esa rama que ya se las voy a mostrar oportunamente, porque es el renuevo del rosal que todavía tiene pimpollos y no floreció, y como además están pronosticando calor para estos próximos días, no me quise apurar a hacer todas las podas de invierno, solamente podé para hacer una muestra para esta clase, pero el resto de los rosales solo los acorté un poco y voy a esperar que vuelva el frío. A ver qué sigue. Sí. Ahí. Esta es una foto.
No, Este es un... acá, ¿ves esta rama verde acá? Anda con el cursor a la derecha. La derecha es más abajo. Más acá, más a la derecha. No, es a la izquierda. Para el otro Espera, lado, espera. esta rama tiene muchas hojas. Acá, Ah, fíjate el tamaño que tiene. Bueno, les cuento. Cuando a mí estaba por hacer el video de la poda de otoño, el temporal me arrancó un renuevo que estaba más alto que este, mi rosal amorosamente lanzó un brotecito bordó en la base y eso que ustedes están viendo se desarrolló en 2 meses. ¿Será oh, que mirá, es terrible? mirá y Está sigue. y sigue. Y en la punta está lleno de pimpollos que espero que lleguen, por lo menos, no sé si a florecer, pero a madurar un poco más, porque entonces después cuando lo pode no lo arruino. Qué maravilla. Eso quería, Claro, esta es la que vos decís, este claro, crecimiento. ese. ¿Vos viste el crecimiento que tiene desde abajo? Sí, sí, ahí viene, mirá, Sí, acá lo está, ahí, sí. una Este, maravilla. bueno, por eso les digo, miremos a las plantas que nos hablan. Sí. Miremos las que nos hablan. Yo hice la poda de este, que ya les dije es un McCartney Rose, y es muy grande, es muy alto, desarrolla de esa manera. Él es muy ancho, muy alto, y uno lo acorta y vuelve a la altura. Florece, que es una maravilla con un perfume soñado. Se nota que lo quiero mucho. Sí, se nota, se nota. Este, pero no todos los rosales se podan así, a la altura que yo podé este, porque yo este, como él es de crecerse muy alto, si yo lo podo muy abajo, más alto se me hace. Entonces yo lo podo a media altura, para que cuando ramifique y brote, nunca mida más de 1,50 m. Mira, vos fíjate, uno cree que cuanto más abajo poda, más le está controlando el crecimiento, y por lo que No, decís es al revés. es al Mirá, revés. Es al mirá. revés. Si el rosal es de ser alto y lo podan muy abajo, vuelve a alargar una rama altísima. Si ustedes lo podan a medio, ramifica y hace una copa más baja. De todas maneras, esto es lo que les quería decir. Tenemos una forma de podar que es totalmente distinta, igual en el apunte lo tienen, cómo se poda cada tipo de rosa. Las híbridas de té tienen una forma de ser podadas, las arbustivas otra, las agrupadas otra, las miniaturas las tratamos de otra manera. No todas las rosas se podan igual, no con todas hacemos el mismo trabajo. Bien, perfecto. Bueno, la próxima. Este es un rosal Oklahoma, que está con 3 metros de altura. Además, tiene ese tronco que ya, se darán cuenta, tiene sus años. Entonces, tiene 2 troncos así, muy leñosos, muy añosos, y este año decidí que esta es la rama que está más al frente, más al norte, mirando al norte. Háganme acordar que vuelva al tema de la orientación. Que está mirando más al norte, que es hacia donde él va a querer crecer y hacia donde yo quiero que crezca, que es hacia afuera, no contra mi pared, sino para el otro lado. Y acá, debajo de mi dedo, hay una yema.
Esta rama, que no la mostré toda, mide más de 2 metros. Y abajo de mi dedo hay una yemita ahí sobre la derecha. Acá. Ahí. Entonces, ahora, cuando empiece el frío, yo voy a cortar con mucha prolijidad en la misma dirección de mis dedos. Claro, así vas a cortar. Ahí voy a cortar. Sí. En bisel hacia afuera para que el agua escurra y para que de esa yema rejuvenezca mi rosal. Claro. Y eso lo pueden hacer con cualquiera. Cuando tenemos uno que porque ya está viejito, porque está enfermito y parece que lo vamos a perder, no tengan miedo. Corten abajo, busquen una yema. Como esta. Claro, una yema como esa puede ser más abajo, más cerca de la tierra y corten sin miedo. Ahora, perdóname que te pregunte, Maries. Sí. Para que este sea un corte limpio, ¿va tijera o va serruchito en este espesor de rama? Serruchito. Claro. Serruchito, sujetando con la otra mano o que alguien te ayude y te lo tenga para que no se muerda, para que no se te caiga, para que no se desgaje, con mucho amor. Y porque vos dirías, que vuelvan a hacer, que no perderlo. claro, discúlpame que yo te molesto ahora, pero vos dirías, por ejemplo, si es una rama tan larga, hacer un corte antes y después ir ahí. Claro, vas a cortar de arriba y cuando ya te queda una cosa más manuable, lo haces, no vas a cortar con los 3 metros para arriba. Correcto, eso quería. Si vos lo vas a sacar, no tiene sentido. Mal no le vas a hacer. Claro. Lo haces manuable, eso me faltó explicar. Sí, claro, lo vas achicando y cuando ya te queda que no sea un problema, incluso podés hasta sacarle las espinas, los acúleos, perdón, hacia arriba para poder agarrar bien con la otra mano el tronco y cortar seguro. Claro. Si tuviéramos esas motosierras hermosas inalámbricas que hay ahora chiquititas, hasta podríamos cortar con eso. Sí, va a haber un pedido, vas a ver. Podríamos cortar con eso. Y sería genial. Claro. Este tipo de poda de rejuvenecimiento lo estamos mostrando en el rosal, pero esto mismo podemos hacerlo en arbustos grandes. Estoy hablando de Cotoneaster, estoy hablando de Pittosporum, estoy hablando de Piracanthas. Siempre podemos hacer poda de rejuvenecimiento, salvo hay algunas plantas que se ofenden, como digo yo, y no se dejan podar tanto. No. Y les voy a nombrar algunas. Ay, se me fue ahora. Qué mal, la tenía en la punta de la lengua. Bueno, cuando venga les digo. Pero son arbustos pequeños, muy floríferos, que florecen todo el tiempo. Polígala. A las polígalas siempre entresacar y acortar, aunque perdamos floración. Porque si las dejamos que se hagan enormes y grandes, cuando las queremos podar, se ofenden y se van. Ya está. Dejo de compartir, así vos nos aclarás el tema de la orientación antes del espacio que vamos a hacer. Cuando vamos a podar, tenemos que saber que la planta va a buscar el sol. Entonces, tenemos que direccionar las yemas hacia donde nosotros queremos. Si cuando podamos todas las yemas marcan al norte, por decirlo de alguna manera, o al noreste, se nos va a hacer un gran crecimiento hacia ese lado y nada hacia el otro lado. Cuando nosotros vamos podando, miramos las yemas y una la cortamos mirando al norte, otra la cortamos mirando al oeste
Otra la cortamos mirando al este, Ah, hacia el... O sea, vamos direccionando el crecimiento para lograr o un arbusto compacto en el momento que queramos un arbusto compacto, o en el caso de los rosales, que se abran, porque si nosotros direccionamos las yemas, el rosal va a hacer esto, se va a abrir así. claro, Si nosotros no le prestamos atención a las yemas y cortamos, vamos a tener una planta desbalanceada. correcto, correcto. Espérate que me fijo los chats a ver si tenemos alguna preguntita. Dale. Acortamiento. Dice una, los acortamientos alternados del Pittosporum son de rama en rama o de estación en estación. No, de rama, escalonados entre las ramas para lograr lo que queremos. Si queremos un arbusto más o menos redondo, o lo queremos más alargado, o necesitamos que tape algo, para no dejarlo totalmente pelado. A ver, pero eso es una cuestión muy personal, por eso digo que tenemos que saber lo que queremos lograr. A mí me gusta que parezca que son libres. Entonces, si yo podo todos a la misma altura, Claro, no va a quedar libre, va a quedar todo apelotonado. Si yo una rama la corto más adentro y otra la corto un poquito más afuera, logro aireamiento y que parezca que está creciendo libremente. claro, vos lo que tratás No sé, de evitar es la sensación del corte con cortacerco, que es parejo, para lo que evitar, haces, porque si no cortamos con el cortacerco y ya está. ya está. No, no. Sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita antes de hacer el espacio. Bueno, acá perfecto lo de los acortamientos. Tengo una Santa Rita blanca a la que extrañamente le ha salido una rama de color rojo. Tengo que podar para eliminar esa rama, ¿no? Claro, sí. A ver, depende de lo que quiera lograr, pero lo más probable es que pierda la blanca. Si deja la roja. Si deja la roja, probablemente pierda la blanca. O sea, corta la roja. La pregunta que le haría es roja o es fucsia? Ah, bueno, no. No, no dice. Fucsia, dice, gracias. Elia Bueno, Carrizo de las Glicinas. no, que la elimine, porque la fucsia se va a comer la blanca a la velocidad del rayo. Está. Es la O más sea, San fuerte Juan, a cortar. de todas. Ana María Grajera del Tabaquillo está preguntando cómo se podan las rosas inglesas. Casi nada está preguntando. Bueno, las rosas inglesas se hacen acortamientos, se abren y se podan, yo te diría, un 40%, no se le hacen podas drásticas. Se le sacan las ramas muy cruzadas, se abren hacia afuera y se acortan. O sea, nada de eso de a la altura de la rodilla, No, no. no, para nada, para nada. Bien. Bueno, si no hay otra Sí, preguntita, chicas. acá hay una, Esther de Pochi está pidiendo la palabra, pero además hay una consulta en el chat de Ahí cuándo se está. poda la hortensia. Dice, Eso viene en el lo hice en próximo. mayo y solo floreció una rama al año siguiente. No podé y floreció toda. Se poda, la hortensia venía un poco más adelante, pero bueno, la hortensia yo acá la podo en agosto después de las heladas fuertes. Y la podo respetando las yemas que ya están viniendo, las más gorditas. Solo le hago acortamiento y le saco todo lo que está seco. Muy bien. Pochi, ¿podés abrir tu micrófono?
Sí, ya lo abrí. Va a preguntar Cristina Rial, que tiene una duda. Mariel, te quiero hacer una pregunta. Yo tengo Sí, unas plantas de durazno que dieron mucho fruto, pero quería saber si les tengo, está muy tupido de ramitas adentro. Yo quisiera saber si le tengo que dar aire, porque sí, tenés muchísimas. que, tenés que darle aire, seleccioná qué es lo que vas a cortar, y La- ahora en el último módulo, que tengo las fotos de las yemas, vos seleccioná y podás, si querés, mantener alguna de fructificación, pero eliminando las de madera. Te Claro, tenés que estar bien dónde vas a cortar para que no te genere una rama nueva. bueno. Sí, porque tiene muchas ramitas y este año dio, pero impresionante. Son plantas que yo hice de semilla, pero Ah, Ay, qué lindo. debo de haber tenido 200 kilos de durazno. ay, quiero. Sí, tengo tres plantas de durazno y dos de pelones y una de pera, que la hice todas de semilla. Todas Sos nos beneficiamos. ¿Eh? Mucha fruta, de Cristina. Beatriz Pérez. Pero quería saber si le tenía que dar aire. Ah, Le tenés que dar aire. Sí, Bueno. dale aire porque va a hacer que sea más sana y te va a dar una... Gracias, Mariel, ¿eh? Mariel, abrí el micrófono que se te se cerró. cerró. Muchísimas gracias, Mariel, ¿eh? No escucho. Espérate que no. Espérate que no te. No te escuchamos. Ah, está cerrado, ven acá. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. listo, me decía que el anfitrión no no me permitía. No te, Qué no te chicas encontraba, malas. no te encontraba para abrirte. Sí. Sí. Bueno, Vicky, Beatriz Pérez, Sí, querías hacer sí. una pregunta. Yo pensé que Mariel se había asustado porque tengo tantas preguntas que dije, lo que ha hecho es, chao, cerró el micrófono. Mira, Mariel, algo de lo que te quería preguntar, pero voy a tener la paciencia para el otro módulo, que es los árboles frutales, la yema de fructificación, de madera, eso que quiero saberlo. Ahora, me llamó mucho la atención y no me quedó muy claro lo que dijiste tan interesante del rosal, cuando, sabiendo que no es un chupón, sino una rama de renuevo, dejarla que crezca, incluso dijiste que a lo mejor que florezcan esos pimpollos que tiene, y no porque si los cortas la vas a perjudicar. ¿Cuándo corto? Yo tengo varias de esas ramas, pero no sabía que... ¿Cuándo se cortan? ¿En la poda de julio ya? En la poda de julio. En la Y se poda de cortan julio. como una rama común, o sea que la Como dejamos una por ahora. El único secreto para que ellos se fortifiquen más es Sí. cuando te florecen, quebrar la Sí. cabeza de la flor, no cortar un tallo, no cortar para ponerla en el florero. Decapitar. O sea que antes de cortarle la poda, cuando tenga los pimpollos, cortarle la decapitar, como ha dicho, la flor, para que le dé más fuerza a la rama. Nada más que la flor. Bien, bien, bárbaro. Y para distinguir el renuevo del chupón, es si tiene espinas o no tiene espinas. ¿Eso Tal fue? cual. El chupón tiene pelucita y el renuevo tiene espinas. Claro. En el próximo módulo nos vas a hablar, por ejemplo, en qué época se poda la glicina y cómo es la poda, si es exagerada o cómo. Yo tengo varias glicinas muy invasoras, pero no sé cómo podarlas. Bueno, Bueno. no tengo video de eso, pero te lo explico. ¿Sí? Bueno, gracias. Lo dejamos para cuando vos tengas tiempo. Gracias, María. Acá está pasando algo que ya lo venimos sintiendo con los otros módulos. Esto es una iniciación, ¿vieron cuando hablamos de... Es un curso inicial. Entonces nos estamos dando cuenta de que hay temas que quedan un poco por encima. Así que es como que nos da tela para otra vuelta más a fondo con ciertas cosas, sin volver otra vez a los que ya vimos, ¿no? Y que ya está
conocido. Entonces acá es un tema que Mariel justamente hoy estaba reclamando, no diciendo, reclamando. Bueno, hacemos un alto, chicas, de unos Estela, 5 no sé si minutitos. querés que hay un chat que pregunta cómo se poda la rosa iceberg. Ah, bien. Bien, bueno, la rosa iceberg, yo solo le hago un leve acortamiento, limpieza de ramas secas y no podo como en las otras rosas que podás directamente en las ramas muy gordas y haces una poda bastante drástica. Solo voy acortando y corto arriba de las yemas. Y entresaco, siempre entresacando alguna rama para que después renueve y el año que viene bajaremos otra, porque es una rosa que necesita un desarrollo, necesita tener cuerpo para que nos maraville con sus flores. No sé si Ok. con eso te respondo lo que me preguntó. Creo que sí, me parece. Ahora Eso va para la próxima. Anotando, Para el año que viene. anotando. Bueno, la hacemos ese, señora que preguntó dice sí, gracias, así que le respondiste bien. Bueno, bien, bueno, hacemos ese alto, ¿eh? hace 5 5 minutitos minutos. y volvemos. Comparto, ¿eh? Pon el próximo cuadro. A ver, espérame. Ahí lo pasamos. Bueno, en este Ahí. ciruelo que llegamos al ciruelo. Frutales de carozo. Este año solo le voy a hacer una poda de acortamiento para tener acceso a la fruta y limpiaré alguna rama que se vaya en el centro. Lo que les quiero enseñar es cómo identificar las yemas de fruta de las yemas de madera para cuando hagan el corte. Y arrimate, por favor, acá. Las yemas de madera son puntiagudas, ¿ven? Y las yemas de fruta son gorditas. Esto es fruta y esta es madera. Lo que quiere decir que de acá va a salir una rama y acá se va a llenar de ciruelas. Entonces, depende de lo que queremos lograr, tenemos que ver qué ramas eliminamos y qué ramas dejamos y hacia dónde queremos que se desarrolle el ciruelo. Como verán, este ciruelo es un ciruelo joven que yo ya lo abrí, así que prácticamente no tiene ramas cruzadas. Solo lo voy a cortar porque si no, las ciruelas me las ganan las calandrias y los loros. Así que, como es una lucha sin cuartel, yo trato de que no se vayan tan altos, aunque yo tengo otros ciruelos mucho más antiguos que por distintas circunstancias no se podaron durante 2 años y el año pasado deben haber llegado a los 5 metros de altura. De todas maneras me dieron mucha fruta. Así que, bueno, yo hice poda de ciruelo con respecto a los duraznos que me estaban consultando. Sí, tiene que sacar las ramas que se cruzan y mirar muy bien cuando haga el corte, hacerlo como nos enseñó tan amablemente el señor de Stihl, dónde tienen que hacer el corte. Porque para que no quede una yema que después nos genere otra rama que vaya hacia el mismo lugar que estamos limpiando. Aparecerán otras, pero de ahí no. No sé si en el video llegan a ver bien el tema de las yemas. A ver, lo podemos volver a poner y entonces lo Ponelo, vemos. ¿Qué te parece? porque yo tengo acá unas ramitas. Dale. Bueno, en este ciruelo que
verán que lo crié abierto. Este año solo le voy a hacer una poda de acortamiento para tener acceso a la fruta y limpiaré alguna rama que se vaya en el centro. Lo que les quiero enseñar es cómo identificar las yemas de fruta de las yemas de madera para cuando hagan el corte. Y arrimate, por favor, acá. Las yemas de madera son puntiagudas, ¿ven? Y las yemas de fruta son gorditas. Esto es fruta y esta es madera. Lo que quiere decir que de acá va a salir una rama y acá se va a llenar de ciruelas. Entonces, depende de lo que queremos lograr, tenemos que ver qué ramas eliminamos y qué ramas dejamos y hacia dónde queremos que se desarrolle el ciruelo. Yo les voy a arrimar esta ramita. Esperá, dejo de compartir así lo mostrás, ¿eh? Ahí está. Les voy a... Esta ramita es una ramita de ese mismo ciruelo y quiero que vean que estas ramitas cortitas que tienen estas yemitas, esta es yema de fruta. Y estas puntiagudas que están acá, no está mi dedo, esperen, acá. Y estas puntiagudas, esas son de madera. Entonces, el corte lo deberíamos hacer acá. Esperen. Esta rama es muy finita, es nada más que para mostrarles, pero siempre corten arriba de las yemas de fruta para evitar que de ahí salga que de ahí salga otra rama. ¿Se entendió? Sí, sí, las gorditas son las de fruta, ahí la tenés. Las gorditas son las de fruta y las de madera son puntiagudas y finitas. O sea, ahí tendrías otra de madera más abajo, ponele. Más abajo tengo otra de madera que la podés sacar o la podés dejar y cuando después se haga ramita finita el año que viene la sacás, porque uno las ramas finitas laterales, cuando querés abrir un frutal las vas eliminando. Claro. Solo dejás las que tienen fruta, porque las ramas de fruta pueden durar un montón de años, porque siguen haciendo como nuditos y siguen dando fruta. Siguen haciendo nuditos y siguen dando fruta. Mirá, bien. Los ciruelos se podan de la misma manera, los almendros se podan igual que los ciruelos. Se manejan de la misma manera. No así los duraznos. A los duraznos hay que podarlos muy poco, solo acortarlos y limpiar las ramas que te molesten, pero no se hace una poda tan intensa como la del ciruelo. Hay que respetar más la planta de durazno, tiene otra forma de desarrollar. No se podan en forma extrema. Bien. ¿Te vuelvo a compartir? Sí. Porque tenías creo que una foto. Tengo foto de yemas. Sí. Bueno. Ahí. No, esa. No sé si se vio mejor en la que mostré recién, pero por lo menos estas les quedan para que la vuelvan a ver. Está bien clarito está, mirá. Acá se ve bien. Tuve que poner el guante porque no había manera de sacar una foto y que se viera en el árbol. No, yo no lo veía bien. ¿Ven? ¿Está bien? Y las otras son las puntitas, mirá. Sí. Ahí está. Bien distintas. Les quería hacer un comentario. Si de esto hay alguna duda, me gustaría que levanten la mano, que hagan la pregunta y me la leen.
Ok. No, no veo, en el chat. Bueno, esta. Dentro de lo que son frutales, tenemos también los nogales y tenemos los castaños. A estas plantas, salvo que sea muy necesario, yo no las tocaría. Solo sacarles las ramas secas y hacerles limpieza. Tienen una personalidad muy importante, ellos son muy ellos. Y los nogales tienen una particularidad. Hay que podarlos bien cuando están en reposo, cuando ha nevado o cuando hace mucho frío, porque de donde hagamos el corte van a llorar. Claro. Exudan savia y exudan savia y exudan savia y te hacen un charco abajo. A mí me desespera. No, es que uno siente como que se está debilitando además. A mí en un momento un cliente me dijo, quiero que me lo pode, no es época, pero yo quiero igual. Y me hizo hacerle una cosa extrema, digamos. Yo no les puedo decir la angustia que me generó, la angustia que tenía cuando yo veía llorar y llorar a ese nogal y chorrear y chorrear y chorrear, que no sabía cómo hablarle, no sabía qué decirle, estaba desesperada. Así que con mucho frío, cuando ya están bien en reposo y solo si es necesario. Claro. Porque si le cortamos ramas secas, ahí no va a llorar, porque ya está seco. Entonces cortamos en el límite y ya está cicatrizado, digamos. Pero si tenemos que cortar en las ramas frescas, vayamos con cuidado. Y solo si es necesario. Ok. Yo tengo acá una rama de la gestroemia, que deja de compartir pantalla, Estela. Ahí va. Se las quiero mostrar, es como si me hubiera traído un pedacito de la gestroemia acá. Quiero que vean, supongamos que este fuera el árbol y que yo quiero lograr que ramifique y dé mucha flor, pero lo quiero más chiquito. Le voy a sacar todas estas ramas laterales chiquitas. Le voy a sacar esta de acá para abrirlo. Voy a cortar acá, siempre fíjense mirando las yemas, ¿no? Y como acá yo quiero que ramifique, veo hacia dónde apunta la yema, esta apuntaría hacia arriba del árbol y esta de costado. Y así nos quedaría la rama, ahora hago esta otra, así nos quedaría la rama principal con uno, con otro, y acá se abrirían dos. Esta apunta hacia afuera, que es la más chica, esta hacia el otro lado. ¿Se ve bien? Bien, sí, bien. Parece mentira cómo llegaste ahí, pero sí, muy clarito. Así. Y quedaría así. Entonces, Wow. de acá va a tirar una rama para acá. Esta va a lanzar hacia allá. Esta va a lanzar hacia allá y esta hacia este lado. Y voy a tener manojos de flores. Y voy a tener planta mucho más corta. 50 centímetros más corta. Muy bien. Muy bien.
Se nota que amo las lajestroemias, ¿no? Sí, gracias, Mariel. Sí, hay que amarlas, son hermosas. Se nota que amo las lajestroemias. Además, esta es un bebé que es de gajito, pero todas las lajestroemias que tengo en el jardín las plantó mi abuelo, así que para mí son Más lo que más, respeto y amor. más que respeto y amor, sí. A disfrutar de ese tronco de arrayán y bueno, y todo eso. Bueno, voy a hacer un comentario con respecto a la poda de coníferas. Si necesitamos podarlas, obviamente. Si no necesitamos podarlas, las dejamos tranquilitas. Les haremos una poda de limpieza, si tiene alguna ramita seca, sabemos que cuando dejan de tener sol hacia el centro se van secando, pero nos maravillan con su follaje hacia afuera. Si necesitamos acortar una rama de conífera, tenemos que buscar en la rama que queremos cortar o que necesitamos cortar una mínima yema, brotecito de 1 milímetro, no importa. Algo verdecito, azulcito, amarillito, de acuerdo a la variedad, que nos muestre que hasta ahí puede tener follaje. Y sobre eso, chiquitito, vamos a cortar. Si es una rama gorda, cortaremos con motosierra, con serrucho, iremos acortando y después cortaremos finalmente en diagonal y dejando esa yemita. Pero nunca, salvo que sea realmente imprescindible y tengamos que llegar hasta el tronco, cortemos donde no hay una hojita que nos muestre que está viva, porque no brotará nunca y les va a quedar el muñón. Solo brotan cuando cuando uno corta, tienen ese brotecito mínimo, de 1 milímetro verde. Hay que ponerse los anteojos y mirarlo con cariño. Y cortar por encima de eso. O sea, respetando, dejando eso y cortando hacia afuera. Bien, bien. Son pequeñitos, no sé. Acá te hago una pregunta. A veces se dice que en una conífera que tienden a bajar mucho hacia el suelo y para mantener la limpieza abajo, tendríamos que mantenerlas a 2 metros de tallo, las ramas. En realidad, es como yo dije al principio. Si vos la tenés implantada en un rincón, en una parte de tu jardín donde se apoya en el suelo y vos la ves apoyada en el suelo y te encanta, ¿por qué la vas a estar a 2 metros? Si vos la tenés en un jardín donde necesitas poner una silla abajo, la vas a levantar a 2 metros. Claro. Sí, pero eso depende de lo que vos necesites. Si vos la tenés en un lateral y te roba mucho espacio y te va comiendo jardín, la vas a tener que acortar, no a 2 metros, pero la vas a llevar hacia el tronco. Pero para lograr llevarla y que vuelva a ramificar y mantenerla verde, tenés que prestarle mucha atención a eso que yo dije, a ese mínimo brote verde que va a tener sobre el tronco, por gordo que este sea. Ahí podés cortar y después de ahí va a ramificar, va a renovar. Claro. Le llevará su tiempo. Después tenemos que tener paciencia después que hicimos esto, ¿no? Porque una cosa es acortar 30 centímetros una ramita y otra cosa es sacarle 3 metros a una rama. Pero si tiene ese brotecito verde, le llevará 6 meses, 1 año, va a volver a tener verde. Ok. Bien. ¿Seguimos, Maries? Lo último que vamos podando en el invierno ya son las hidrangeas. Las hortensias, que fue lo que le expliqué porque preguntaron. Claro. A ellas las vamos a podar cuando hayan pasado los peligros de heladas y sobre yemas gorditas. Cuando veamos el tallo vamos a ver que están más en la base, van a ser más gordas
y hacia arriba van a tener yemas cada vez más chicas. Le vamos a hacer un acortamiento, pero por lo menos dejándole 5 yemas gordas. Yo por lo menos le dejo 5. Trato de dejarle 5, voy abriendo la planta y si tienen direccionalidad las yemas, que vayan hacia afuera. Ah. Y limpiando todo lo que se seca, porque siempre tienen alguna ramita seca entre medio. Ok. Ahí vamos. Hermano, pregunta si tienen alguna pregunta más del invierno, porque ya nos vamos a la primavera. Fíjate, a ver, ¿qué seguían? ¿Qué placa seguía? Ah, no, dice, hola Mariela, la gastroemia se puede hacer de gajo, dice. Sí, por lo general ramifican del suelo y si se saca ese gajo que vendría a ser, si lo querés llamar chupón, que no es chupón, pero que sale de la raíz, de la base, si se saca con cuidado, así es el arbolito que después yo muestro poder, que está en el Claro. video, un video. La Bien. otra pregunta que hay, Estela, es ¿cómo se poda el peral? El peral es lo mismo, hay que buscar abrirlo, buscar las yemas de fruta y direccionarlo, porque hay muchas maneras de llevar el peral y el manzano, tienen una forma de crecer. Las yemas de la fruta del peral y del manzano son mucho más gordas y como en anillo. O sea, son más fáciles de distinguir, digamos. Y hay que formar la planta de forma que realmente, formar de forma que tenga mucho aire para que no se apeste y para que madure la fruta. Ok. Y siempre acortar un poco, porque si no, llega un momento que ya no podemos cosechar la fruta. Claro. Mari Madeo levantó la mano. Mari, habilitate el micrófono. Bueno, antes te pregunto, ¿qué pasa si la hortensia todavía está en flor? ¿Se la poda igual? No puede estar en agosto en flor la hortensia, salvo que sea Claro. no tenga nada que ver con nosotros. No, lo que probablemente piense que el consejo que estás dando es para hacerlo ahora, ¿no? Clarito, No, fue en agosto. agosto. Ok. Agosto en esta zona. No sé qué pasa en Salta, no sé. Salta o Mendoza o San Juan, Córdoba, no tengo ni idea cómo se manejan las hortensias en esa zona. Por eso dije, o sea, a ver, es una planta que es caduca, que tiene que pelarse. Cuando esté pelada y hayan pasado el peligro de las heladas, ahí se poda. Ahí está. Ahí diste la clave como para mirar. No tiene hojas. Peligro de heladas pasado, podando. Listo. Claro. Y que Eso queden. se... Mari, seguís con la manito levantada. Mirta Pellegrino, entonces. Habilitate el micrófono. ¿Te habilitaste? Ahí va. Soy Nora Burr. Yo quería preguntarle cómo se poda la higuera. Tengo una higuera chica, pero quisiera saber cómo hacerlo. Yo tengo una higuera y prácticamente no la podo, solo le saco si tiene alguna rama seca. La higuera también tienen que podarla en el invierno con mucho frío porque como es un ficus y tiene esa goma, esa leche, también si está muy activa tiende a transpirar y a debilitarse, Claro. perdiendo la energía.
Una en invierno. Gracias. Ahora a ver, Mari, si podés. ¿No podés, Mari? Eh, Maries, la señora que preguntó sobre la hortensia es de allá de la zona de Villa Dolores, de tras las sierras. Así que el clima debe ser bastante parecido. Supongo que sí, bueno, pero con eso, que es caduca, no tiene que tener hojas, ya ha pasado el peligro de heladas. Con eso debería alcanzarle. Salvo que esté en un lugar muy protegido, que pudiera ser que esté en un lugar muy protegido y que no pierda las hojas, que lo tenga siempre con hojas, no sé. Ahí está Mari Madeo, sí. Ahora podés Mari. hablar, Mari. Bueno, ahora me fui de la pantalla. No, Pero no, se te ve, se te ve. Te ve- sí, no la ese- veo, no la veo yo a ustedes. nosotros te Una vemos, nosotros te vemos bueno, colorado. una pregunta, ahí está, tengo todo el pelo parado. Una pregunta, yo tengo una magnolia estelata y tiene más de 40 años. Oh. Y en un momento le podé algo y de ese tronco se le hizo un agujero a lo que había quedado. No volvió a brotar y quedó un agujero. Entonces ahora tengo pánico de tocarla. Quiero saber si es necesario podarla, refrescarla un poco, más que nada en el medio de la planta, o si la tengo que dejar así. Podés abrirla un poco, pero no le hagas una poda extrema y cortarle troncos gruesos. Limpiarles, sacarle alguna ramita finita, cortando bien a bisel cerca del tronco madre Sí. y sellala. Yo suelo sellar con barro con azufre. Está bien, está bien. Muy Y la planta sacó muchas ramas abajo. Yo las estoy dejando. Eso lo Perdón, ¿qué planta? ¿A quién le de salieron ramas? de la magnolia. ¿Eso la perjudica la planta madre, digamos? Si lo que te sale es púrpura, si te florece púrpura. No, florece igual, es la estelata, florece igual que la planta madre. Entonces se está renovando. Bueno. No, entonces se está renovando, no la toques, salvo que te molesten las ramas, pero si no te molestan, déjasela. No. Le tengo miedo, viste, a tocarla para que, por lo que vi que pasó. No la toques. Y ahí donde se te hizo el hueco, si el Sí. hueco todavía persiste. Ya lo tapé le puse barro en ese momento y le puse la masilla esa que se usa para sellar. Ah, está, perfecto. Pero si te quedó el hueco, el agujero, lo podés llenar con cemento. Ah, bueno, perfecto. Para que no le entre agua. Perfecto. Gracias. De nada. Chicas, yo quisiera que Maries avance porque tiene más cosas para decirnos. Anoten las preguntas que tienen, por favor, y seguimos con el desarrollo. Si no, nos vamos a quedar sin tiempo. Y yo no tengo tiempo, yo ya perdí el tiempo. No, ya sé, ya me di cuenta, ya te fuiste a campo traviesa. Bueno, vuelvo a compartir, así continuás y le das, Ese. para que veas dónde quedamos. Sí. Estábamos ahí, ya lo dijiste. Sí. La Gestroemia, que como verán, está invadida de clavel del aire, que se lo voy a sacar, evidentemente le está faltando algo, no está muy contenta en el lugar. Es un hijo hecho de gajo y lo suelo mantener más
achicado, comparte su lugar y su belleza junto con ese plumbago y una rosa, Cecil Brunner, o Brunfelabundance, como la quieran llamar. Lo que yo hago con ella es ver para dónde van las yemas y acortar. Y el año que viene, y limpio entre medio las ramas más finas, porque de donde yo corto va a ramificar. Esto que ya está totalmente invadido y está semi muerto, no tiene sentido de que quede, lo corto bien al ras. Y así voy limpiando, voy sacando y queda armada armónicamente, florece un montón y tiene aire y no entran los bichos, porque estas plantas acá en Buenos Aires se suelen atacar con oidio y si están muy cerradas enferman. Bueno, el video fue como reiterativo, además es la misma que podé hace un rato. Prometo, antes de que se cierre el chat en junio, terminar la poda y sacar una foto de cómo quedó. Ah, buenísimo, buenísimo. Sigo con el otro. Sí. Esto ya lo dijiste también. Esto también lo dije ya, pero no está de más volverlo a repetir. ¿No? En primera, fundamentalmente lo que hacemos es poda de limpieza y acortamiento en las plantas proterantes, las que florecieron en invierno sin hojas o a principito de la primavera, al principio, pero sin hojas, que nos dan una floración espectacular, y lo que se le hace es una poda de limpieza y entresacado. Lo que tenemos que hacer es abrir las plantas, sacar los tallos más gruesos y más antiguos, porque estas plantas florecen en las ramas del año anterior. Si nosotros entresacamos las ramas más añosas, abrimos el arbusto y acortamos, se llena de ramitas nuevas durante el verano que nos van a dar una super floración en el invierno siguiente. Esta es una poda que debería haberla hecho después de la floración, en septiembre, porque es una espiraea y florece en las ramas del año anterior. Entonces, todas las ramas sobre maduras hay que sacárselas. ¿Ven que es gorda esa rama? Yo sí, tendría que sacarla desde la base. Floración primaveral. Este año se la voy a hacer, solo les estoy mostrando qué ramas son las que tienen que cortar y dejar de adentro las finitas para que la planta se arme elegantemente. Esta ha sufrido un poco de abandono, pero ya va a estar. Sí, un poco mucho, digamos. Yo recalco que a mí personalmente me gustan las plantas que parezcan que no han sido tocadas. Entonces, se puede hacer una poda tipo máquina de cerco, pero la floración también va a ser acotada y como compacta, que si nosotros hacemos esa limpieza de ramas más viejas, mantenemos la planta joven y activa y nos da una floración laxa y abierta que se mueve con el viento lleno de florcitas y es maravilloso. La verdad que sí. Sigo. Siga. Y llegamos al verano. En el verano, ¿qué hacemos? A las rosas. En primavera, me olvidé de decirles, en primavera las rosas
Después de la primera floración, volvemos a hacerles un pequeño acortamiento, porque eso va a favorecer que den más flores todavía en el verano y tener periodicidad de floración. Y lo que yo hago siempre es eso, una rama más corta, otra un poquito más alta, para que el arbusto se mantenga armónico, no cuadrado, que una más arriba y otro más abajo. Eso era todavía de primavera. Bueno, llegamos al verano. En el verano seguimos limpiando, siempre limpiamos. Ramitas verdes, flores pasadas, ramas que han crecido y que no queríamos que crecieran para ese lado. Acortamos un poquito para ir manteniendo formas. En primavera y en verano, en las hortensias, en el caso de las hortensias o de no de las hortensias, perdón, de las lavandas. Eran las lavandas, no las hortensias. Eran las lavandas. En el caso de las lavandas, yo lo que hago es ir haciendo entresacado. Busco una rama leñosa, voy abajo, igual que en las coníferas, veo dónde tiene pequeños brotecitos, corto sobre esos brotecitos y dejo otras, y saco algunas y dejo otras. Y entonces cuando brotan y se empiezan a llenar ya las nuevas, puedo hacer otro acortamiento. Y mientras tanto disfruto de la floración, pero mantengo a la lavanda joven, porque la lavanda es una planta que envejece rápidamente. En 5 años envejece. Si nosotros le hacemos este entresacado, es como que la vamos manteniendo joven siempre y nos dura un poco más. El mismo trabajo hago con las salvias. Si bien las salvias, sobre todo las Greggi, ¿no? Que florecen todo el tiempo, porque ahora las tengo florecidas, me alimentan los picaflores, también les hago entresacado y rejuvenecimiento, entonces siempre tengo alguna florcita y siempre tengo el verde que viene de abajo y mantengo un volumen. A las herbáceas le vamos sacando las flores pasadas, ya sean Hemerocalis, Agapanthus, siempre tenemos algo para hacer. El mayor trabajo lo tenemos en invierno, pero en todo el año tenemos que salir a mirar el jardín con amor y con la tijera. Con amor y con la tijera. Ahí está. Y ahí vamos al trabajo práctico. Ahí vamos. Quiero que saquen una foto de reconocimiento de yemas. Si tienen, puede ser el frutal de ustedes, o puede estar en la calle, o puede ser de la amiga, o puede ser de la vecina, no importa. O eventualmente puede ser de una conífera, o puede ser de un rosal al que quieren rejuvenecer y me muestran dónde está la yema, a ver si la encontraron. Ese sería el reconocimiento de yemas. Y el otro trabajito es, hagan una poda de lo que ustedes quieran y saquen una foto y expliquen qué poda hicieron. ¿Les gustó? Bien. ¿Les gustará? Ahora cuando abramos los micrófonos nos dirán.
Esto ya lo están leyendo, no hace falta que se los diga, ya se los dije. Las plantas son muy agradecidas a nuestro amor. Les puedo asegurar que sí. Háblenles, acarícienlas, pódenlas cuando haga falta. Abrí los micrófonos, Estela. Bueno, Hay preguntas en el chat, no sé. ¿Chat? No veo. Estela, ¿cómo vas a que se querés que abra todo o que vaya abriendo cuando y no, abrí todo y listo. abro Y todo? van poniendo la mano como para darnos cuenta. Claro, perfecto. Ponle la manito, si no, no te dan bola. Bueno, le doy. Bueno, es esa. Ah, claro que sí, porque tenía una pendiente, Esther, que la dejamos a Pochi, la dejamos sin. Sin respuesta de mi amiga que tiene unos frutales divinos. Es para Cristina, que está acá. María, discúlpame que te moleste, pero yo tengo un peral que lo hice de semilla, que es muy chico, y da unas peras grandísimas. Entonces lo tengo todo apuntalado, porque los tronquitos, las ramas, son muy chiquitas. Finitas. Son muy finitas. Incluso la planta madre no abraza la mano, pero me da unas peras que son inmensas. Entonces las tengo todas apuntaladas con palos. No sé si tengo que darle alguna poda, porque está muy abierta, tiene mucho aire, pero me da... Lo que te diría es, quizás lo que tenés que hacer, además de tenerla apuntalada, pobrecito, es sacarle un poco, o sea, me encanta que tengas muchas peras y que sean muy grandes, pero no lo sacrifiques, déjalo que crezca un poco más. Planta Y nueva. sacale un poco de fruta cuando florece y empieza a fructificar. Hacer una selección, no le dejes todas las peritas. Pero puedo sacar, podarle Para un que poquito vaya fructificando y vaya haciendo madera más dura, y entonces después te va a poder florecer y cargarse. y digo, ¿puedo sacarle algún gajito de las puntas? ¿Le podés hacer un acortamiento? Sí, pero hacerle un acortamiento y ya te digo, no dejes que se cargue hasta que no se hagan más gorditas sus ramas y no tomen fuerza. Entendí, gracias. Muchas gracias, muy lindo. Gracias. Esther, ¿vos querías saber algo? Es lo mismo, esa misma pregunta, bajo la mano. Yo quiero hacer una pregunta. Ay, ya. Adriana. Sí, hola María, ¿cómo te va? ¿Las camelias se podan? En realidad si no hace falta no las toques, pero bueno, sí las podés podar. Yo no las toco. Amo las camelias y las respeto y las dejo. Lo único que eventualmente les hago es cuando tienen de a 5 los pimpollos, sacarle algunos para que los que abran más grandes o más felices o con más espacio. Y si corto eventualmente alguna ramita, será toda la poda que yo le voy a hacer a la camelia. Si no te molesta el lugar, si tiene espacio, si está sana, no la toques. Es una camelia del hospital que trasplantamos en un momento que no era el adecuado y entonces está como la mitad seca y la mitad con hojas y flores. Bueno, hace una cosa, esa mitad seca, no te estoy viendo, no sé, no te ubico. Acá. Pero porque yo estoy con el teléfono y no te estoy, son tantas Acá caritas. está. Acá está.
no te veo. Ah, ya te vi, Diana. Listo. La parte que se secó con un serrucho y cortando a bisel, la sacan directamente. Hacele un abonado con tierra ácida, todo alrededor en la olla, y espera que ella tome fuerza, porque si la trasplantaron y una parte se fue es porque no podía con todo. Entonces, dejándola con lo que puede, lo más probable es que tome fuerza y rejuvenezca. Ok, gracias. Jean. Tenía un programa para mí sola, Maries, quería decir muchísimas gracias, me encantó la charla, me encantó cómo hablabas y cómo disfrutabas de tu jardín y con qué cariño te acercabas a las plantas. Realmente me encantó. Muchísimas gracias, Maries. Gracias, gracias a ustedes. Y ya estamos preparando hoy a la 1:30 del mediodía. Le escribo a Tela. Tela, sigue el año que viene la escuela porque tenemos que ver. Sí, Ya sigue. había dado la charla y ya estaba preparando otra. Ah, me queda una pendiente. Sí, acá, Beatriz. Alguien preguntó de las glicinas. Pero Beatriz también está pendiente por ahí. Yo fui la que pregunté de las glicinas y ahora te preguntaba también si los citrus se podan o no. Sí, se podan. ¿Dónde estás que no te veo? Al lado tuyo. Por lo menos en la pantalla estoy al lado. En No, la ahí. Generante. Ahí no está. te veo. Bueno, conste que yo no me fui. Ahí está. Ahora ahí sí. Ahí está. Volveme a hacer la pregunta. Una era las glicinas y la otra cítricos. Los citrus, sí. Por ejemplo, pomelo, naranja. Abrirlos, sacarle lo que está seco y de última despuntarlos un poco si es que se te afectan los bichitos esos molestos del minador de la hoja, irle cortando todos esos brotes y quemándolos para que no se te propaguen. Es una manera de luchar contra ellos. Bien. Y mantener una altura, podés hacer un acortamiento de los cítricos, o sea, porque hay naranjos que crecen gorditos y abajo, y esos te permiten la cosecha y solamente abrirlos un poco. Después tenés unos naranjos que se van altísimos, y esos acortalos para que te sea accesible la cosecha, abriendo siempre un poco la copa. Y en Buenos Aires, y yo, esas podas las hago después de la fructificación y antes de la floración de diciembre, que es cuando después me va a fructificar para el invierno. Bien. O sea, una vez que cosechas y antes de que se formen los nuevos azares. Bien. Muy bien, gracias. Y con las glicinas. Vamos a las glicinas. Bueno, las glicinas buscas las guías madre y vas acortando, ¿viste cómo hice con la rosa? Sí, la rosa del trepador. Con la rosa trepadora. Bueno, vos dejás las guías madre, supongo que lo tendrás en una pérgola. ¿O dónde las tenés? Y hay una que tiene, está en un alambrado y tiene más o menos 18 metros de largo, así que tengo para entretenerme. No. ¿Sí? Si vos querés guiarlo por el alambrado y que después no se te suba algo que realmente amás, que es lo que me pasa a mí, que tengo una que se sube donde no quiero, a la que se sube donde no quiero, le cortás todas las ramas que van para donde no quiero. Crece más. Y vas guiando las otras, dejás los troncos más gruesos, despuntás
y vas cortando los laterales y ahí te va a ramificar y te va a dar una floración súper. Y después, durante todo el año, le vas acortando las ramas esas gigantes que salen los rulos por todos lados, las vas acortando un poco. Bien. Para que ¿Y invadan. eso cuándo lo hago? Cuando termina la floración, ¿no es cierto? No, hacelo ¿No? ahora que se peló. Ahora que se peló porque va a ser ramitas nuevas y te va a florecer. Bien. No es de las que florecen en también es de las que florecen en la rama del año anterior, ¿no es cierto? Sí florecen en las ramas del año anterior, pero no en las finitas esas súper que te crecieron todo el verano, en las otras. Bien, bien, sí. Bueno, gracias, María. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ahí la tenemos a Mari Madeo. Una pregunta. También. Yo tengo un jacarandá que está bastante alto, bastante. Y bueno, lo quisiera bajar un poco, pero tengo miedo de podarlo, bajarlo y como viste que crece de nuevo las ramas, echa ramas de nuevo, si con esa poda yo no lo incentivo a que crezca más todavía. No, no va a crecer más. Lo que tenés que hacer es podarlo hasta Sí. donde vos quieras llegar, con el corte en bisel bien selladito, Sí, sí. y cuando ramifique, Ir cortando. hacer una selección de ramas. Claro. Que va a brotar así. Sí. Entonces, no sé, salieron 5, dejale 2. Que serán las que después podarás en otro momento. Claro. Y Sí, en porque otro momento, cuando podes, podarás 15, 20 centímetros por arriba de la poda anterior. Bueno, gracias. Nada. Renata. Acá Bueno, está yo Renata. quería preguntarte, mira, tengo una bugambilea de hoja variegada y que florece en color damasco, pero la muy turrita se fue arriba del pino. ¿Puedo acortarla y tratar de hacer gajo de ella? Chicas, los micrófonos. No creo que vaya a aprender el variegado como dijo la profe la vez pasada. Ah, bueno. ¿La colocar? Buscarte arriba, Te quedaste ¿no? te quedaste sin micrófono. Maries. Acá estoy. Ahí. Muy bien. Bueno, no sé si me llegaste a escuchar que como dijo Estela en el módulo que dijo de los gajos, las variegadas suelen no prender de gajo. Ah, ok. Te prenden verde. Podala, bajala del pino. Y de última, alguna ramita. Pruebo. Como un mugroncito, hace como un acodo aéreo, a ver si tenés suerte. Ya te prendí, Sí. pero sin poder. Ok. Perfecto. Gracias. De nada. ¿Esto del garden? Chicas, paso un aviso. Estamos con todos los micrófonos abiertos por un lado, así que se escuchan todas las charlas. Pero el otro aviso que quería pasarles es que ya está abierto el chat, cuestión de que si no se agota en esta reunión, porque ya estamos pasadas las 5, si en esta reunión no agotamos todas las preguntas, Maries los espera en el chat. Disponible todo el tiempo, las espero en el chat. Tengan en cuenta que a veces no contesto inmediatamente, pero siempre contesto. Sí. Bueno, como ya